Bendiciones, mis amados. Hoy hablamos sobre la carga de Dios. La carga de Dios. Leemos en Nehemías capítulo 1, versículos 1 hasta el 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La carga de Dios, hablamos de eso en esta ocasión. Nehemías era un funcionario en la corte del rey Artajerjes, el rey persa, en el imperio persa, evidentemente. Nehemías vivía en ese tiempo alrededor del 440 antes de Jesucristo. Era funcionario, era copero del rey, era un cortesano, era alguien que vivía y servía en la corte. Un hombre evidentemente en una gran posición social, económica, aunque era descendiente de extranjeros, no era extranjero, había nacido allí en el imperio persa, era israelita de ascendencia, pero era persa de nacimiento. No conoció a la generación que salió de Jerusalén, sino que él tenía quizás remotas referencias de lo que había pasado con la invasión de los babilonios y la destrucción de Jerusalén en el año 587 antes de Cristo. Ellos vinieron y conquistaron conquistaron Judá, destruyeron Jerusalén, llevaron muchos cautivos, y entre esos cautivos llevaron a los antecesores de Nehemías. Y ahora Nehemías estaba ahí en la capital sirviendo como copero del rey. Su vida era un buen pasar. No tenía problemas económicos, no tenía problemas sociales, vivía muy bien, tenía un gran cargo, una gran posición. Y entonces uno de sus hermanos, Hanani, vino de aquella región, fue a visitar a Jerusalén, a Judá, y vino con algunos israelitas, algunos judíos que regresaron de allá. Y entonces le contaron a Nehemías lo que estaba sucediendo allá en la provincia, le llamaban la provincia, ¿no es cierto?, en la nación judía, en el territorio israelita, y le contaron que los que quedaron, una vez que los babilonios se llevaron todo, y se llevaron muchos cautivos, los que escaparon, los que quedaron allí, estaban sufriendo mucho mal y afrenta de naciones que trajeron los mismos babilonios. Ellos trasplantaban, ellos hacían así en ese tiempo, sacaban de una tierra a la gente que habían derrotado y los llevaban a otra tierra, y de otra tierra traían a esta otros. Entonces, de esa manera, de alguna forma, adormecían o mataban el espíritu de defender su propia tierra, porque nadie estaba en su tierra. Ahí había extranjeros que habían sido traídos, algunos se habían mezclado con los israelitas, y de ahí vienen los samaritanos, y otros simplemente habían formado comunidades que tenían bajo mal y opresión a los descendientes de Israel que habían quedado en esa zona. Están en gran mal y afrenta. Y la ciudad, el muro de Jerusalén, este fue el informe, el muro de Jerusalén está destruido. Nadie ha hecho nada
para repararlo. La destrucción de los muros de Jerusalén ocurrió en el año 587. Estamos ahora en el año 445 y han pasado 140 años entre esa destrucción y el momento en que Nehemías recibe las noticias. Ahora, ¿por qué le afectó tanto la noticia de lo que había ocurrido o de lo que estaba sucediendo con los muros de Jerusalén, que estaban completamente destruidos, sus puertas quemadas por fuego, y los habitantes judíos de la zona de Israel estaban en esa afrenta? A él no le afectaba, evidentemente. Él no estaba viviendo allí, no conocía a nadie en Jerusalén, no tenía parientes en Jerusalén, porque a veces nuestro corazón y nuestras apreciaciones tienen que ver con si algo nos interesa o si algo nuestro está comprometido con ello, entonces nos duele. Pero en el caso de Nehemías no había nada que lo ligara con Jerusalén. Es más, él ni conocía Jerusalén y él culturalmente era un persa. Pero ese día, ¿por qué él fue tan afectado? ¿Por qué le dolió tanto que se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó, estuvo triste? ¿Por qué? ¿Qué le pasó cuando escuchó esas noticias? Pues lo que le ocurrió es que él recibió la carga de Dios cuando escuchó esas noticias. Como de manera desprevenida vino la carga de Dios como un puñal, como una espada en su corazón, lo atravesó. Y el dolor que él experimentó, el dolor que él sintió, fue lo que le hizo hacer todo lo demás que vino delante. Es decir, él estuvo triste, amargado, finalmente pide permiso al rey, regresa o va a Jerusalén y reconstruye los muros, todo por aquella carga que él recibió de parte del Señor. La carga de Dios vendrá sobre tu vida, sobre mi vida, en el momento más inesperado. En el momento más inesperado. Quizá estemos orando en una dirección y de pronto el Espíritu Santo desviará nuestra oración en otra y nos meterá en una oración profunda y dolorosa, en un gemido por algo que no habíamos visto antes, por algo por lo cual no habíamos clamado antes, y Él plantará esa carga dentro de nosotros y esa será la carga que nos moverá por ese tiempo. Quizá estaremos viendo un programa de noticias y al ver cierta noticia sobre cierto asunto, eso va a impactar de tal manera nuestro ser interior que vamos a quedar conmovidos, tocados, emocionados, quizá llorando por la necesidad que hemos visto. Y a lo mejor alguien está a nuestro lado mirando la misma noticia y a esa persona nada le sucede. Quizá el Señor nos dé un sueño, una visión de algo y nos muestre algo que cala tan profundamente en nuestro ser interno que eso se convierte en la carga de Dios en nuestra vida. Dios utilizará cualquier medio para implantar su carga en nosotros. Mira qué curioso. Hanani, su hermano, que también había nacido junto con Nehemías en el imperio persa. Su hermano tampoco conocía Jerusalén y él hizo un viaje para conocer la tierra de sus ancestros. Y cuando él fue y miró y vio todo lo que estaba ocurriendo allí, evidentemente le afectó de alguna forma, pero la vida sigue y él estaba tranquilo. A él no le golpeó lo que vio en Jerusalén y él lo vio de primera mano. Él vio la ciudad destruida, él vio las puertas quemadas, él habló con los judíos oprimidos, él estuvo en el momento, ahí estuvo y vio los enemigos y vio las presiones que había, pero a él no le afectó. A él no le afectó como le afectó a Nehemías, porque Hanani, a pesar de que estuvo allí y lo vio, no recibió la carga de Dios. Tampoco recibieron la carga de Dios los varones que vivían en Jerusalén.
Caminaban todos los días, iban y venían por esos muros destruidos y veían todos los días cuando se levantaban esos muros destruidos, pero nunca nadie tuvo la carga de Dios para reconstruirlos. Nunca nadie tuvo ese fuego interno para decir, tengo que hacer algo y lo voy a hacer. Así es que estar cerca de la necesidad no significa que puedas tener la visión de Dios acerca de esa necesidad. Dios le da su carga a quien Él quiere. Ahora hay que responder. Él responde, Nehemías responde a esta carga y dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Cuando la carga entra en tu corazón, produce un gran impacto emocional. Me senté y lloré. La carga te hace llorar por cosas que no te afectan personalmente. Lloras por otros, por su estado, por su condición, por su presente, por su futuro. Y alguien puede pensar, ¿por qué llora esta persona? Por personas que no tienen nada que ver con él o con ella. Pues es por la carga de Dios. Hice duelo por algunos días. Así dice, una gran tristeza de parte de Dios invadió a Nehemías y se apoderó de su corazón. Él estaba sintiendo el dolor de Dios por Jerusalén y por su pueblo. Y cuando tienes la carga, aunque trates de estar alegre, es más fuerte la tristeza que produce la carga de Dios en tu corazón que la alegría que puedas tener del momento. Primero, mira, me senté, lloré. Número 1. 2. Hice duelo por algunos días. 3. Ayuné y oré delante de Dios. La carga viene del corazón de Dios, invade y enciende tu corazón o mi corazón y nos impulsa a clamar a Dios para que nos ayude a hacer su obra. La oración por la carga de Dios es el ciclo divino de la lluvia. La lluvia cae del cielo, tú sabes, la lluvia cae del cielo, desciende a la tierra, produce vegetación, vida, y luego el sol quema y la lluvia sube otra vez y forma nubes y otra vez cae. Pues así es como Dios opera cuando nos da una carga. La carga viene del corazón de Dios, viene a nosotros, nos moja y muchas veces más que nos moja, nos enciende, como dijo Jeremías. Había un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Lo quise soportar, lo quise resistir, lo quise negar y no pude. Ese fuego me venció, me derrotó. Entonces Nehemías hizo todas estas cosas. Oró, ayunó, clamó, hizo una de las intercesiones más hermosas, lo que llamamos oración vicaria, intercesión vicaria, cuando él oró por él, pero oró por el pecado de sus ancestros, por lo cual habían sido destruidos. Y luego habló al rey. Era el momento clave. Él no se mandaba solo. Él no podía simplemente irse a Jerusalén y decir, voy a reedificar la ciudad. Era un funcionario, necesitaba el permiso del rey. Y el rey podía matarlo por hacer una petición impropia, pero cuando Dios pone la carga en ti, Él también abrirá las puertas. Él facilitará todas las cosas para que tú hagas tu tarea, para que tú hagas aquello para lo cual el Señor encendió ese fuego en tu interior. La oración por la carga y el ayuno por la carga no es el final de todo, es solo el inicio. Luego hay que hacer cosas prácticas. Nehemías debía hacer algo. Habló con el rey, pidió permiso para viajar a Jerusalén y reedificar la ciudad. El rey le concedió el permiso y Nehemías reedificó los muros y fue el gobernador de Jerusalén por 12 años. Dios pone cargas en nuestros corazones y ha puesto en tu corazón y tú respondiste a las cargas que puso en el pasado, pero hay nuevas cargas que Él pondrá y esas cargas son un dolor, pero son un motor que nos mueve para hacer la voluntad de Dios, para cumplir los propósitos del Señor. Seamos fieles a lo que el Señor pone en nuestros corazones. Amén.